A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En 1874, un grupo de jóvenes pintores franceses hicieron una exposición considerada escandalosa por la crítica. En aquellas pinturas, nada aparecía representado de manera clara. Los lienzos eran una explosión de colores y manchas que sugerían imágenes como vistas a través de un cristal que no permitía definir las líneas. Al día siguiente, un crítico de arte llamado Louis Leroy publicó un artículo en el cual hacía mofa de aquellos nuevos pintores. Y decía: ¿qué será lo que pretenden pintar? Manchas por aquí y colores por allá. Hay un cuadro en el que unas manchas simulan agua, barcazas, árboles y una mancha naranja como un sol. Se llama Impresión del Sol Naciente de un tal Claude Monet. Y en ese mismo tono irónico, el crítico cerraba el artículo diciendo: ¿a dónde pretenden llegar estos pintores impresionistas? Sin darse cuenta, el crítico, con su expresión burlona, bautizó al movimiento pictórico más importante del siglo XIX, al impresionismo. El creador de aquel famoso cuadro, Impresión de Sol Naciente, era en efecto Claude Monet, hijo de un comerciante que siempre esperó que su hijo abandonase los embelecos del arte para dedicarse a tareas menos azarosas. Algunos de los cuadros de Monet han sido calificados como la Capilla Sixtina del impresionismo, y a pesar del crítico, Monet con los otros impresionistas han llegado y seguirán llegando lejos. Monet, que supo resistirse a las tentaciones del dinero, había nacido un día como hoy, 14 de noviembre de 1840, y logró lo que hoy la humanidad le agradece: sus cuadros de paisajes y catedrales, de nenúfares multicolores, sus pinceladas que nos reconcilian con la vida y la belleza. Las principales noticias del día. Titulares. En Colombia se analiza reactivar exportaciones de energía a Ecuador. Se preparan movilizaciones contra el gobierno de Noboa. Ban Ecuador condonó un total de $66.2 millones en créditos de hasta $5.000. En política internacional, elecciones norteamericanas, ganadores y perdedores fuera de los Estados Unidos. Los editoriales serán de Emilio Palacio: ¿ganamos o perderemos con Trump? Hernán Pérez Luz: violación constitucional. Noticias internacionales. Noticias del día. En Colombia se analiza reactivar exportaciones de energía al Ecuador. En medio de la severa crisis eléctrica que atraviesa Ecuador, el Ministerio de Energía y Minas de Colombia envió el pasado 12 de noviembre un proyecto de resolución al sector eléctrico que permitiría volver a vender electricidad a Ecuador. La decisión se da tras un mes y medio desde que el gobierno de Colombia suspendió la exportación de electricidad al mercado ecuatoriano, porque el país vecino también ha sufrido los efectos de la sequía. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia, ANDEC, Alejandro Castañeda, aseguró que la resolución tiene todo el apoyo de las empresas del sector, por lo que se esperaría su aprobación. Con esta resolución, el gobierno abre la posibilidad de vender excedentes de energía termoeléctrica e incluso hidroeléctrica, si las condiciones lo permiten. De ahí que la resolución podría firmarse y aprobarse el fin de semana, añadió el presidente de la ANDEC. La venta de electricidad se reactivará una vez que se publique el documento en el registro oficial de ese país. Colombia puede vender hasta 450 megavatios de potencia, pero aún no hay certeza de cuánto podría exportar a Ecuador, porque sus embalses aún no han alcanzado los niveles esperados. Además de las gestiones para que el Estado colombiano reactive la venta de electricidad, la ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, dijo que ultimaba los detalles para firmar un contrato directo con privados que permitiría la compra de unos 100 megavatios. Pero para que pueda ser efectiva la venta de un privado colombiano, hace falta que Colombia emita una regulación interna, lo que estaría aún en proceso. Se preparan movilizaciones contra el gobierno de Noboa.
Tal y como habían anticipado, este 13 de noviembre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se reunió en Quito y anunció que se movilizará en las calles para protestar contra el gobierno de Daniel Noboa. Pero las marchas primero serán en sus territorios y no a nivel nacional. El movimiento indígena se reunió con representantes de la autodenominada Asamblea de los Pueblos, que agrupa a varias organizaciones sociales. No puede ser que a la vista de las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado estén dando paso a la dictadura en este país, dijo el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Además, indicó que este miércoles la CONAIE inicia un proceso de construcción y organización de cara a un gran levantamiento popular en contra del gobierno. Los dirigentes reunidos en Quito prefirieron no dar una fecha exacta para la protesta, pero para que no se pierda el factor sorpresa, según argumentaron. La Unión Nacional de Educadores ha anunciado una jornada de protesta para el viernes 15 de noviembre a nivel nacional debido a la crisis energética que enfrenta el país y a lo que consideran una falta de acción por parte del gobierno para abordarla. Andrés Quispe, presidente de la UNE Nacional, declaró en rueda de prensa que la situación está afectando de manera crítica a diversos sectores, incluidos docentes y estudiantes. El Frente Unitario de Trabajadores también hizo su propia convocatoria de movilizaciones en Ecuador y esta vez a nivel nacional. Dicha protesta quedó programada para el 21 de noviembre. Banecuador condonó un total de 66.2 millones de créditos de hasta $5,000. Banecuador realizó la condonación de créditos en estado de coactiva, que no superan los $5,000, informó la entidad este 12 de noviembre del 2024. Lo hizo en cumplimiento al decreto ejecutivo 317 expedido por el presidente de la República, Daniel Noboa, en julio del 2024, en el que se dispuso la condonación a créditos de hasta $5,000, incluido intereses que sean considerables incobrables. La implantación de la medida representa para Banecuador cerca de $66.2 millones. Según la entidad financiera, ese monto estuvo totalmente provisionado. A escala nacional, 13.315 familias ecuatorianas se beneficiaron de este mecanismo. La entidad financiera solicitó el levantamiento de las medidas cautelares y consecuente archivo de las causas respectivas de estas operaciones condonadas. Esta medida se tomó pese a que Banecuador es el segundo banco con la tasa de morosidad más alta, que a julio del 2024 estaba en 23.11%, según la Superintendencia de Bancos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Marco Antonio Rodríguez, presidente de la Asobanca. El tema, el mecanismo de alivio financiero temporal. ¿De qué se trata? Este tema es bien importante. El 27 de octubre, de manera voluntaria, la Asociación de Bancos, en nombre de los bancos miembros de la asociación, anunció a los clientes que había resuelto avanzar o poner a disposición de los clientes lo que se denominan como alivios financieros. Estos alivios financieros, para el caso del anuncio de los bancos, consiste en la posibilidad de que aquellos clientes que tengan problemas en estos momentos debido a, como usted lo señala, a la crisis energética, a la crisis económica, a la crisis de seguridad, problemas para pagar a tiempo sus obligaciones, sus deudas con los bancos en los segmentos de consumo, microcrédito, tarjeta de crédito y vivienda, puedan solicitar o puedan acceder a diferir durante 3 meses, 90 días o 3 cuotas sus créditos. ¿Qué implica esto? Que si una persona tiene una tarjeta de crédito, para ponerlo con un ejemplo, si una persona tiene una tarjeta de crédito y no está pudiendo pagar a tiempo su tarjeta debido a alguna de estas circunstancias, porque tiene problemas financieros, entonces puede solicitarle al banco que le dé este alivio financiero, que consistirá en no pagar sus cuotas de tarjeta de crédito durante un máximo de 3 meses o 3 cuotas o 90 días. Y hago hincapié en esto, Milton, porque no todas las personas van a necesitar este tipo de alivio, es decir, los 90 días, los 3 meses o las 3 cuotas. Habrá alguno que necesite solo 1 o solo 2 o las 3 de plano. Ese anuncio lo hizo la banca el 27 de octubre de este año.
Anteriormente, la semana pasada, la Junta Financiera y la Presidencia de la República, el señor Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, y la Junta Financiera, mediante resolución, han establecido los mecanismos operativos y técnicos a través de los cuales esta decisión anunciada por los bancos el 27 de octubre se va a materializar. ¿Y qué es y por qué era necesario estas resoluciones? Porque esta resolución, sobre todo de la Junta Financiera, da una homogeneidad a los procesos, aclara algunos temas operativos y técnicos que eran necesarios tenerlos desde el punto de vista normativo para poder aplicar y avanzar. Y con esto cierro, Milton. Desde el 27 de octubre, sin embargo, los bancos han venido trabajando ya en la parte operativa y técnica para tener a disposición esto, de tal suerte que ya algunos lo han aplicado, otros en los próximos días lo harán directamente con sus clientes, pero lo importante es que los clientes de estos segmentos, microcrédito, consumo, tarjeta de crédito y vivienda, tienen ya a disponibilidad estos alivios financieros. Por ejemplo, algunos clientes que han tenido antes ya un proceso de refinanciamiento dicen que los bancos o algunos bancos no están accediendo a este alivio financiero. ¿Esto es así? ¿Hay algún banco, digamos, esto es autónomo de cada banco? Importante, Milton, su reflexión, porque mire, el alivio financiero por el lado de los diferimientos ayuda a aquellas personas que todavía no entran en mora, pero que veían ya dificultades para el pago. Aquel pequeño comerciante que por el tema de la seguridad, por el tema de los apagones, por el tema del ciclo económico, ya se le venía complicando recabar toda la cantidad de recursos que necesita para poder pagar su crédito. A esta persona le ayuda estos diferimientos. El caso que usted señala de aquellas personas que ya están en mora, o aquellas empresas que ya estaban en mora, que ya no habían podido pagar sus deudas y que estaban con un refinanciamiento, para esas personas, y en el propio comunicado del 27 de octubre también lo indicamos, estas personas pueden acercarse a la institución bancaria y en estos casos, en diálogo directo con la institución, caso por caso, se va a encontrar una solución para esta persona. ¿Y por qué se ha hecho esta división, Milton? Porque las personas de estos segmentos de tarjeta de crédito, consumo, vivienda, son personas que requerían estos alivios casi de manera homogénea porque son muy similares o muy parecidos a los que se crearon en el periodo de la pandemia, los que se crearon en el primer paro indígena, en el segundo paro indígena, en el tercer proceso de alivios financieros que se hizo a favor de las empresas, pymes. Entonces, esta forma ya estaba diseñado para ellos. Pero para los otros casos hay que mirar caso por caso, valga la redundancia, debido a que no todas las empresas, no todas las personas necesitan este tipo de ayuda. Hay personas que ya tenían un refinanciamiento, no han podido pagar, lo que muestra que lo que no necesitaban era más plazo, sino que lo que necesitan quizá es un periodo más largo, o quizá necesitan un nuevo crédito, o quizá lo que necesitan es pagar solo capital y no intereses, o solo intereses y no capital. Entonces, para ellos se ha creado un mecanismo de solución caso por caso en diálogo directo con estos clientes. Ahora, entonces, quienes tengan ya un refinanciamiento y no han podido cumplir con esos pagos, en principio no tienen opción de este alivio financiero. Pero quienes sí han tenido refinanciamiento y sí han cumplido, ¿pueden acogerse a este alivio? Dice Milton, las personas que en este momento tienen dificultades para pagar cualquiera de estos créditos que he dicho y que ven que ya se les va a dificultar en las próximas semanas, pueden acudir a la institución que les va a proporcionar ese tipo de alivio. Para las otras personas que por las razones que sean están con problemas un poquito mayores porque ya no han incumplido, porque ya estaban con un refinanciamiento, se va a resolver caso por caso. En Radio Sucesos, José Antonio Hidalgo, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, habló sobre la crisis energética que nos aqueja. Veamos la nota. Hemos sido invitados a participar en un comité asesor permanente en materia energética, que justamente fue parte de los pedidos que tuvimos desde la primera rueda de prensa que sacamos como comité empresarial, y donde hemos llevado propuestas a las autoridades para que puedan tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. El problema es que estas decisiones que se han venido dando se maneja no información tan precisa, y es lo que nosotros queremos es que parte de la planificación que se está teniendo a corto plazo
podamos irla trabajando de manera conjunta, no sea una, digamos, una imposición de un día al otro, porque son distintas situaciones que tenemos a nivel del sector industrial, comercial, ¿no? Y eso es parte de el pedido que nosotros hacemos llegar al gobierno nacional de los distintos sectores, porque me refiero nuevamente, son realidades en cada uno de los negocios en donde nos toca a nosotros transparentar y también indicar cuáles son justamente las necesidades. Y también esperamos lo mismo del otro lado, transparentar justamente el nivel de la crisis, qué es lo que está pasando con la infraestructura, qué es lo que está pasando con las decisiones que se van tomando con los horarios de corte, cuál va a ser el plan A justamente o plan B para poder salir de esta crisis en diciembre, cómo están los procesos de contratación de los nuevos generadores, cómo están los procesos en torno a los mantenimientos. Todo eso nosotros esperamos que se pueda ir tomando dentro del comité asesor permanente, porque hasta ahora no hemos tenido esa información completa. O sea, la pregunta es, y quizá la pregunta no sea para ustedes, sino para el gobierno, ¿para qué los convocan si no va a haber la información necesaria? ¿Qué se espera sacar de una reunión de este comité mixto? Lo que nosotros esperamos es la transparencia de la crisis, ¿no? Para saber hasta dónde vamos a soportar esto y qué tipo de planes tenemos que hacer, porque las inversiones de autogeneración no son de la noche a la mañana en tamaño, y también son bastante costosas. Entonces, si ya voy a entrar en una etapa de esa inversión que tengo que hacer, tengo que estar seguro por qué estoy haciendo esa inversión a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso es parte de la transparencia en torno a la profundidad de la crisis. Eso es lo que nosotros esperamos, lo vamos a seguir manifestando, y en las sesiones igual esperemos que tome esta matiz al ser convocados como en el comité asesor permanente. Nosotros hemos sido invitados por medio de nuestra presidenta del comité empresarial, que es María Paz Hervis, y pues ahí tenemos nuestra dirección ejecutiva donde tenemos una retroalimentación, porque así es el orden de la parte empresarial. Tenemos justamente el gremio de gremios que aglutina las distintas necesidades y también nos informa de manera transparente y oportuna los resultados de estas conversaciones. Así que eso es lo que esperamos, a no ser y lo que esperamos es que cambie esa dinámica. Usted mencionaba cuando iniciaron estos cortes que por cada hora de apagones se perdían $12 millones. Ya vamos más de mes y medio con esto, no sabemos hasta cuándo se podría extender esta crisis, pero hay una previsión de cuánto se ha perdido y hasta cuánto puede aguantar el sector industrial empresarial ecuatoriano con esta crisis. En efecto, nuestro cálculo ha sido de $12 millones por hora. 9 de cada 10 empleos formales que genera el sector privado es afectado, ¿no? por esta crisis. Y estos cortes de 12 a 14 horas impactan gravemente al trabajo, ¿no? Al interrumpir la producción, disminuye la productividad y afecta a todas las cadenas, ¿no? Hemos tenido una disminución aproximadamente del 20% en ventas en todos los sectores, pérdida por más de $4.000 millones en ventas. Las empresas han incrementado sus costos de operación en un 5% por autogeneración, y en un mes de apagones se estima la reducción de empleo total en 5%. En Impacto Informativo, Gonzalo Muñoz, experto legal, habla de la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida por 150 días. ¿Cuál es la opinión? Escuchémosla. Creo yo que la suspensión de la vicepresidenta de la República constituye un acto atrabiliario de desviación de poder, en donde lamentablemente el abuso y la arbitrariedad se han sobrepuesto a la Constitución y la ley. Y esto es algo que la justicia constitucional, la justicia contencioso-administrativa, tiene que reparar en los tribunales. Es inconcebible que a una dignataria, a una servidora pública de elección popular, se le haya sometido a un procedimiento administrativo en virtud de la ley de servicio público, de los cuales claramente y expresamente están excluidos. Es así que el Ministerio de Trabajo, la ministra,
ha actuado sin competencia, en este caso en razón de la materia, toda vez que es potestad, como bien menciona usted, que lo ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional, del Parlamento establecer las debidas sanciones en el ámbito político en los diferentes casos que contempla la Constitución, específicamente el juicio político en el artículo 129 de la Constitución de la República. Asimismo, es preocupante, Edgar, que el gobierno haya tenido, o más bien dicho, esté expresando en el decreto ejecutivo que nombra una vicepresidenta encargada, que se ha configurado una ausencia temporal al tenor del artículo 146 de la Constitución. ¿Esto por qué? Porque esta disposición jurídica establece de manera meridiana que la ausencia temporal no podrá ser mayor a un plazo de 90 días, es decir, 3 meses. Cuando se supera ese tiempo, la ausencia deja de ser temporal y se vuelve definitiva. Un caso de esto ya existió, fue el caso del vicepresidente Jorge Glass, que configuró su ausencia temporal cuando una juez le dictó prisión preventiva en octubre del 2017 y la ausencia definitiva se configuró 3 meses después, en enero del 2018. Entonces, al imponer una suspensión inconstitucional e ilegal de 150 días que no está contemplada en la LOCEP, ni tampoco en el reglamento de la LOCEP, lo que busca el gobierno es que se configure la ausencia definitiva, porque esa ausencia temporal va a pasar, pues, de los 90 días, son 150. Entonces, si la justicia constitucional, o en su defecto la contenciosa administrativa, no deja sin efecto este abuso de poder, este acto atrabiliario, pues estaremos ante una ausencia definitiva muy pronto de la señora vicepresidenta Abad. Doctor Muñoz, ¿puede la Corte Constitucional pronunciarse de oficio ante el surgimiento de este problema, de esta temática? Bajo ningún concepto, estimado Edgar. La Corte Constitucional puede pronunciarse, desde mi punto de vista, en 3 vías. La primera es que se presente una acción de protección, como dicho sea de paso ya ha sucedido, que dicha acción de protección sea negada a la vicepresidenta en primera instancia, sea negada en segunda instancia, y respecto de esa negativa en la sentencia de apelación, se proponga una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ese es el caso en el que puede pronunciarse la Corte Constitucional. Otro caso sería que la Corte, una vez que exista una sentencia definitiva de apelación, seleccione el caso. Eso también es una potestad de la Corte, seleccionar el caso y ponerlo en su conocimiento. Y finalmente, otra acción que no iría sobre el caso concreto de Verónica Abad, sino en genérico respecto de la posibilidad o no de que una vicepresidenta de la República, una dignidad de elección popular, sea puesta o sea accionada en un procedimiento administrativo, es una acción de interpretación que podría ser solicitada por la Asamblea Nacional. Esas son las 3 vías por las cuales podría pronunciarse la Corte. Y en ese sentido o en ese tenor tendría que pronunciarse la Asamblea Nacional, porque el tema va a ser tocado mañana, va a ser discutido mañana. Se dice que van a escuchar a la vicepresidenta de la República, quien se encuentra en Turquía en este momento, pero el debate podría llevar, dicen pues los determinados asambleístas, podría llevar a una suerte de resolución que perurja, solicite, exija a la Corte Constitucional, pues que se dé algún nivel de intervención. Yo creo, Jorge, que la Asamblea Nacional tiene que centrarse en sus atribuciones, ¿sí? Centrarse en sus atribuciones, que en este caso no están, pues, exigir a la Corte Constitucional nada. La Corte también tiene sus funciones y competencias según lo establece la Constitución y la ley. ¿Qué sí puede hacer la Asamblea Nacional? Como usted bien menciona, emitir el día de mañana una resolución de carácter político. Por ejemplo, se me ocurre, estoy poniendo un ejemplo, el rechazo a lo sucedido con el sumario administrativo de la vicepresidenta de la República, y en dicha resolución puede concluir también que se inicie por parte de un legislador, perdón, por parte de un legislador, gracias Edgar, que se inicie por parte de un legislador una solicitud de juicio político. Esto es un tema también importante para analizar. En este caso, pues, la responsabilidad política de la ministra del Trabajo, en este caso, es absolutamente meridiana y evidente. Ha actuado sin competencia, ha incumplido funciones y ha procedido a sumariar y a sancionar a una dignataria de elección popular.
Entonces, pues, pienso yo que la Asamblea tiene todos los elementos para iniciar una solicitud de juicio político y, por lo tanto, establecer en este caso una clara responsabilidad también. Global Hoy con Alan Carney. Para concluir el análisis que habíamos iniciado el día lunes respecto de las elecciones norteamericanas, vamos a tratar hoy día de establecer quiénes son los ganadores y perdedores fuera de los Estados Unidos. Y vamos a coincidir en que los movimientos xenófobos europeos han recibido con gran beneplácito la victoria de Trump, pues ven en él una política a seguir y emular, sobre todo respecto de la migración, a pesar de la evidente necesidad que tienen todos los países europeos de migrantes para mantener el modelo de estado de bienestar, que ante los duros números demográficos se va volviendo inviable, con la paulatina pero acelerada inversión de la pirámide social por el marcado crecimiento de adultos mayores frente al mucho más leve crecimiento demográfico poblacional que llega incluso en ciertos países del continente a ser negativo. Junto a estos líderes en las democracias de toda Europa, se alinean también dictadores de variado pelaje que encuentran en Trump a alguien con quien pueden hablar sin molestos argumentos de derechos humanos, respeto a las instituciones democráticas, ni tonterías de ese estilo. Así, Putin ha felicitado a Trump ponderando la posibilidad de abrir espacios para detener la guerra en Ucrania, a cambio seguramente de quedarse él con las áreas conquistadas de Crimea y el Donbass, y lo mismo sucede con Netanyahu, quien sabe que cuenta con un incondicional aliado en Trump, sin importar lo que Israel haga en la región. En Latinoamérica, la victoria de Trump es motivo de alegría para Bolsonaro, por ejemplo, que por el momento está en horas bajas en Brasil, pero sobre todo para Javier Milei, el extravagante presidente argentino que entusiastamente ha felicitado a Trump por su victoria. Bukele será seguramente otro ganador regional alineado a la versión más autoritaria de Trump. En relación a los perdedores regionales, se los debe separar entre los posibles afectados directamente, como riesgos geoestratégicos, y los que resultarán afectados, todo el resto, por la aplicación anunciada de aranceles a la importación de cualquier producto a Estados Unidos y la denuncia de acuerdos y tratados comerciales de libre comercio con los países de la región. El ya anunciado nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado puede ser un marcar de entrada la línea que adoptará la entrante administración en relación a la región. De ser así, un endurecimiento hacia las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba sería el paso esperable. En el primero, quién sabe, si como parte de una negociación transaccional, la especialidad de Trump, con Putin, quién sabe si no se incluye a Cuba, dado el callejón sin salida en que se halla la isla, evidenciado en el colapso eléctrico, con unos altísimos costos de recuperación, poco atractivos para una Rusia con problemas en su propia economía. Ciertamente, para Rubio y para Trump, un éxito temprano, retomando el control de su patio trasero, sería un éxito notable aún a costa de sacrificar a Ucrania. Presumiblemente, de darse alguna solución en estas líneas, las relaciones con Colombia no saldrían para nada favorecidas, sobre todo tras el efectivo alejamiento de Brasil de la dictadura madurista, dejando a Petro como el único interlocutor con el dictador venezolano, calidad que le resultará muy incómoda hacia el exterior, pero sobre todo a lo interno, justo cuando la política empieza a agitarse de cara a unas elecciones que se ven cada vez más cercanas.
La incógnita mayor, sin embargo, será México, donde están concentrados todos los objetivos que fueron declarados en la campaña por Trump. El migratorio, con su asociación a la delincuencia, el combate contra los cárteles de la droga, sobre todo del fentanilo, que mata 80,000 norteamericanos al año, y por el aprovechamiento de China de la condición de México como miembro del TLC de América del Norte para la instalación de sus fábricas allí para evadir aranceles que posiblemente se le apliquen. El retomado proyecto del muro fronterizo y su conclusión debe ser visto no tan solo como un muro físico, sino como la voluntad de aislarse de la región y del mundo, justo como ya sucediera hace un siglo, tras la Primera Guerra Mundial, cuando no se cumplieron las expectativas del en ese entonces presidente Woodrow Wilson con la Sociedad de las Naciones. Resulta penoso el observar cómo persiste la casi instintiva idea de encerrarse detrás de murallas de todo tipo para aislarse de ese vago concepto del otro, el enemigo, el peligroso, el diferente. Hace 2000 años, China en su apogeo levantó su gran muralla para intentar mantener fuera a los bárbaros, para, con la misma mentalidad, erigir hoy su nueva gran muralla informática, el firewall, el muro de fuego, para impedir que las nocivas ideas del exterior occidental puedan contaminar la pureza del pensamiento único del partido. A 35 años de la caída del muro de Berlín, recordado el 9 de noviembre pasado, resulta patética la persistencia en mantener estas arcaicas prácticas imperiales. Para nada le sirvieron al Imperio Romano sus murallas a lo largo del Rin y del Danubio para detener a los invasores bárbaros, como no le sirvió la gran muralla a la China imperial para detener a los hunos, a los mongoles o a los manchúes, que se las ingeniaron para atravesarla con la mayor facilidad para saquear o conquistar el imperio. Resulta difícil establecer si China puede ser considerada como perdedora con el triunfo de Trump, dada la imprevisibilidad de éste en cuanto a sus acciones. Trump correctamente juzga a China como el mayor peligro para la hegemonía norteamericana en lo económico y en lo militar, ante la creciente proyección de China en esos campos, en particular en el segundo, donde el agresivo programa chino de desarrollo y construcción de importantes activos navales, portaaviones y submarinos especialmente, revela la importancia estratégica que asigna Beijing al escenario del Pacífico. Unido esto a su agresiva política de infundados reclamos sobre extensas zonas del llamado Mar de la China, que la ha llevado a enfrentamientos de alto riesgo con Vietnam y Filipinas. De igual manera, las tensiones por las amenazas que se producen para el libre tránsito naval en el estrecho de Formosa muestran claramente la intencionalidad china de retar la presencia norteamericana en la región y convertirse en la potencia naval hegemónica en el área. Para tal fin, sus pretensiones sobre Taiwán pueden resultar en un detonante para un conflicto de insospechables consecuencias, tanto por la importancia estratégica y económica de la isla, como por su avanzada industria de microchips, la más avanzada del mundo, decisiva para las tecnologías de vanguardia, militares y civiles. Es probable, en función de las declaraciones y ofertas electorales de Trump, que este sea el escenario más peligroso para la paz en los próximos años, ante la posibilidad de unos choques directos entre dos de las mayores potencias económicas y militares del mundo. Ciertamente, el Irán teocrático es un evidente perdedor con la victoria de Trump, vistos los antecedentes que rodearon a las relaciones entre Estados Unidos e Irán durante los años de la anterior administración Trump, cuyos inicios
fueron la denuncia norteamericana de los acuerdos nucleares multilaterales para prevenir la continuación del programa iraní de enriquecimiento de uranio y concluyeron con el quirúrgico ataque contra el destacado general Soleimani en Bagdad, que le costó la vida. En las actuales circunstancias, donde el conflicto regional ha enfrentado de manera directa a Israel con Irán, está muy claro cómo se alineará Trump, cuyas simpatías hacia Israel y su líder nunca han sido disimuladas. La paciencia de Netanyahu, como la de Putin en sus guerras, parecerían recompensadas con la victoria electoral de Trump. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Ganamos o perdemos con Trump? Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Todos los gobernantes del planeta se preguntan, y usted me imagino que no será la excepción, si sus respectivos países saldrán ganando o perdiendo con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En Ecuador se le da demasiada importancia a la amistad de su papá Álvaro con el clan Kennedy, sin tomar en cuenta que 5 hermanos Kennedy calificaron el apoyo de su ñaño Robert F. Jr. a Trump como una traición a los valores de nuestro padre y nuestra familia. Pero incluso si la familia Kennedy cambiase de opinión, no deberíamos fijarnos tanto en los asuntos tan pequeños, porque lo que está en juego es mucho más amplio. La gran pregunta que se hace Europa, por ejemplo, no tiene nada que ver con intereses específicos de cada país, sino con la actitud de Estados Unidos hacia Ucrania y la OTAN. Porque si bien es cierto que el mundo no quiere más guerras, también es cierto que si Washington le quita la ayuda militar a los ucranianos, lo más probable es que los ejércitos rusos y norcoreanos, con el apoyo de drones iraníes, se seguirán extendiendo por Europa, con Polonia como próxima parada, acercando sus fronteras a las de Alemania. Y con eso no habrá menos guerras, sino más. Lo que China se pregunta, en cambio, no es si Trump enviará barcos para defender a Taiwán, sino si cumplirá con su amenaza de imponer aranceles a las importaciones chinas, lo que podría dar inicio a una guerra comercial mundial de incalculables proporciones, en la que casi todas las naciones se verán obligadas a participar, alineadas a las buenas o a las malas con uno de los 2 mercados que más compran y más venden en todo el planeta. Y en ese caso, ¿nosotros con quién nos juntaríamos? El incremento de los aranceles anunciado por Trump es la preocupación más importante de México, porque su economía podría acabar en un pantano del que le costará muchísimo salir, y porque se fortalecería en toda América Latina el discurso antiimperialista, que el socialismo del siglo XXI lo utilizaría para renacer de su crisis actual. ¿Y Ecuador? Bueno, nosotros no queremos extendernos por el mundo como Rusia, ni tenemos una enorme presencia en el mercado norteamericano como China o México, pero aún así debemos hacernos una pregunta similar. ¿Seguirá Estados Unidos siendo la fuerza preponderante a la hora de imponer orden en el mundo a pesar de sus debilidades, o se dará la vuelta para mirar exclusivamente hacia adentro, como ha insinuado Trump, con lo cual Rusia, China, Irán y otras grandes potencias se sentirán autorizadas a repartirse esa gigantesca torta que los norteamericanos abandonarían a su suerte? Cierto es que nosotros somos apenas una pequeñísima cereza de ese pastel, pero si Trump se ratifica en que su único interés es Make America Great Again, hacer grande América otra vez, y que los demás vean cómo se las apañan, entonces los chicos malos nos incluirán en el reparto y vaya usted a saber si nos acaba comiendo China, como quería Correa, o Rusia, como pretende Maduro. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Votación constitucional. Hernán Pérez Luz, El Universo. Tuvimos un caso en el que se promulgó una ley con dedicatoria prohibiendo a quienes no eran hijos de padre y madre ecuatorianos ser candidatos a la presidencia de la República, una violación de los principios constitucionales que inspiran una democracia.
Tuvimos el caso de un vicepresidente que fue enjuiciado penalmente sin mediar la autorización constitucional del órgano legislativo y sin que haya existido un informe de la Contraloría en su contra. Con esto parecía que ya tocamos fondo, pero no. Luego tuvimos un caso en el que el Parlamento destituyó a un presidente elegido democráticamente con el argumento de que estaba incapacitado mentalmente, es decir, los diputados convertidos en psiquiatras. Para remate se le impidió a la vicepresidenta asumir la presidencia y en su reemplazo se eligió a un presidente interino, cargo que no existía. Pero la cosa no terminó allí. Meses después se fabricó un golpe de Estado contra un presidente por haber adoptado medidas económicas que eran supuestamente erradas, y de paso se lo acusó de peculado por tales medidas, sin mediar tampoco un juicio político. Es decir, se terminó criminalizando las políticas económicas y afectando seriamente la división de poderes. Años más tarde se destituyó a un presidente gracias a una marcha liderada por dirigentes indígenas, y antes de eso el Parlamento descabezó a la Corte Suprema, que quedó acéfala por varios meses. Pero hay más. Tuvimos el caso de un presidente que disolvió el Congreso de entonces y persiguió a los magistrados constitucionales que se opusieron a semejante decisión. Pero aún no tocábamos fondo. Luego tuvimos el caso de un presidente al que se le inició un juicio político aduciendo que había incurrido en peculado por un contrato que él no había firmado y que luego de haber sido modificado por su administración resultó que era más bien beneficioso para el Estado. Pero lo sucedido ahora parece vencer todo lo imaginable. La realidad ha derrotado a la ficción. Una ministra de Trabajo destituye, porque en el fondo eso es lo que ha sucedido, una destitución, a la vicepresidenta diciendo que no fue a trabajar por 3 días dentro de un sumario administrativo. Parece una broma. Huelga decir que semejante decisión, de llegar a materializarse, constituye un rompimiento del orden constitucional. Habrá que añadir al sumario administrativo a la lista de fórmulas por las cuales un alto funcionario del Estado, que está sujeto a control de la Asamblea y que de paso ha sido elegido en las urnas, puede ser removido de sus funciones. Igual suerte puede correr cualquier alto magistrado. El principio de que la Constitución es la ley suprema y que las normas de menor jerarquía deben respetar sus disposiciones simplemente se fue al traste. La inseguridad jurídica en su esplendor. Cuando en derecho se aborda la teoría de los actos jurídicos y toca explicar la categoría de los actos inexistentes o nulos en pleno derecho, generalmente se citan tales ejemplos como los que estamos viviendo. Son actos que ni siquiera necesitan ser impugnados por su manifiesta violación del orden jurídico, y si se busca implementarlo será recurriendo a vías de hecho. Que las Fuerzas Armadas, convertidas ahora en árbitros constitucionales, legitimen esto nos parece inaudito. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Trump anuncia que Musk y Ramaswamy serán asesores externos de eficiencia gubernamental. En una medida sin precedentes, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy como asesores externos que se encargarán de recortar el gasto público en un nuevo departamento de eficiencia gubernamental cuyo acrónimo Doge se ha inspirado en la criptomoneda de Musk, Dogecoin. Take over, Elon, yes, take over. Ambos trabajarán desde fuera del gobierno para ofrecer asesoramiento y orientación a la Casa Blanca y como no serán funcionarios federales oficiales, no tendrán que cumplir los requisitos para evitar posibles conflictos de intereses. Otro nombramiento poco tradicional fue el del presentador de Fox News, Pete Hegseth, a quien Trump nombró como su nuevo secretario de Defensa. Algunos altos funcionarios de seguridad del Pentágono dijeron que el nombramiento les sorprendió, ya que esperaban a alguien con más experiencia en políticas de defensa. Guatemala firma declaración para la libertad de prensa. Al adherirnos a esta declaración, nos comprometemos a trabajar para fortalecer las instituciones del gobierno para que nunca más sean instrumentalizadas para acosar, perseguir, censurar o manipular a las personas en el ejercicio de la libertad de pensamiento,
de expresión y de prensa. Así, Guatemala se adhirió a la Declaración de Chapultepec, un compromiso adquirido en marzo de 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión en la Ciudad de México. El mandatario recordó que al menos 10 periodistas guatemaltecos están en el exilio para evitar ser perseguidos. Y mi solidaridad con los que han tenido que encontrar refugio fuera del país. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa resaltó la importancia de que Guatemala se una a lo que llamó la Carta Magna para el trabajo periodístico. Ningún medio ni ningún periodista deben de ser sancionados por difundir la verdad comprobada y por emitir críticas al poder público. Como invitado estuvo el periodista José Rubén Zamora, quien goza de prisión domiciliar después de permanecer 800 días preso por 2 procesos que el Ministerio Público le imputa. Habló de lo que significa la libertad para el periodismo. Se concreta cuando un periodista o un hombre libre le dice que no a los poderes establecidos. La Declaración de Chapultepec contiene 10 principios sobre la libertad de expresión en las Américas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El mayor sindicato alemán logra un acuerdo salarial del 5,5% en 25 meses para los empleados. Acuerdo salarial en Alemania en el sector del metal. El mayor sindicato industrial de Alemania ha llegado a un acuerdo en la negociación salarial del sector metalúrgico y eléctrico del país. El nuevo convenio del sindicato IG Metall prevé un aumento salarial del 5,5% que se mantendrá los próximos 25 meses. Wir haben in einer extrem schwierigen Situation mit sehr weit auseinanderliegenden Positionen die ganze Nacht hart und intensiv gerungen und wir haben Lösungen geschaffen. Los trabajadores exigieron inicialmente un aumento salarial del 7% para un periodo de un año. La contraoferta de la empresa fue un aumento del 3,6% para un periodo de 27 meses. Wir haben in vielen Fällen die Regelungen, die wir heute schon haben, die seit 2018 in der Tarifwelt vereinbart worden sind, weiterentwickelt. Son millones los trabajadores de empresas como Mercedes-Benz, BMW y Siemens los que se verán afectados por el acuerdo. Cientos de miles de trabajadores en toda Alemania llevaban participando en huelgas de protesta desde octubre. Europa invoca a China para mantener el apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante la era Trump. La próxima alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha declarado que el bloque debe respaldar a Ucrania frente a Rusia todo el tiempo que sea necesario y convencer a Estados Unidos de que sus intereses estratégicos en China están ligados al resultado de la guerra. Kallas, ex primera ministra estonia, dijo esto el martes durante una audiencia que debe superar para ser nombrada jefa de política exterior. Los comentarios de Kallas se producen mientras siguen surgiendo dudas tras la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. We will seek connections, we will seek meetings with incoming president-elect and his team to form common policies, because what I see globally around the world is that we are the strongest allies and we have to keep sticking together. If United States is worried about what happens in South China Sea, they should be most worried about how we react to Russia's war of aggression in Ukraine. So it is also in their interest to do so. Kallas tomará el relevo del español Josep Borrell al frente de la Unión Europea, pero crece la preocupación por si el viejo continente seguirá recibiendo el apoyo de Washington en Ucrania. Los analistas creen que la ayuda de Pekín a Moscú es una ayuda muy sustancial para reforzar la maquinaria bélica de Rusia, aunque China niega todo esto. Donald Trump ha prometido poner fin al conflicto como presidente de Estados Unidos, pero su plan sigue sin estar claro. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte.
Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet.
Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.